Bueno gente, estamos en una nueva aventura. En esta oportunidad nos encontramos en el Parque Arqueológico de Vilcabamba, un parque que está conformado por varios complejos arqueológicos. Entre ellos está Espíritu Pampa, Vitcos y Hatun Vilcabamba, ¿no? Y en esta oportunidad hemos venido a conocer el complejo arqueológico de Vitcos, un lugar que entre sus vestigios arqueológicos como canchas, recintos, huacas, esconde la historia de los últimos 35 años del imperio de los incas, ¿no? Fue esta región que luego de la caída del Cusco y las tierras de su alrededor en manos de los invasores, el inca de ese entonces, quien fue Manco Inca, decide trasladar el imperio a esta región, ¿no? Con el propósito de intentar renacer esta última gran cultura precolombina que fue la cultura de los incas, ¿no? Entonces, sin otro preámbulo, vamos a comenzar a recorrer este bonito lugar y durante el recorrido vamos a contarles la historia de los últimos 4 incas de Vilcabamba. Por otra parte, también les hago la invitación de que formen parte de esta aventura y de esta manera ustedes también puedan conocer un poco de la historia de nuestro Perú y también conocer estos hermosos lugares. Entonces gente, como les decía, Vitcos esconde una muy bonita historia de los últimos 4 incas de Vilcabamba, ¿no? Que el primero de ellos fue Manco Inca y los que le sucedieron fueron sus 3 hijos, ¿no? Sairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, ¿no? Entonces estos últimos 4 incas estuvieron en esta región de Vitcos y para el otro lado que está Hatun Vilcabamba por alrededor de unos 35 años, ¿no? Aproximadamente desde el año de 1536 hasta 1571 aproximadamente, ¿no? Entonces estos lugares como Vitcos, Espíritu Pampa y la misma capital que era Hatun Vilcabamba posiblemente son de las últimas construcciones que nos dejaron los incas, ¿no? Y estos son los paisajes o la geografía que rodea este hermoso lugar, ¿no? Entonces estamos a puntos de ingresar a la cancha principal de Vitcos. Entonces gente, bienvenidos a Vitcos. Estos son, como les digo, los últimos vestigios arqueológicos que dejaron los últimos incas del Perú, ¿no? Entonces estamos ingresando a la plaza principal, que como muchas ciudades incas está estrictamente orientada hacia el este, ¿no? Hacia la salida del sol. Y este es el paisaje, la geografía que rodea el lugar, ¿no? Entonces en esta parte de la plaza también podemos observar claramente la arquitectura inca, ¿no? Y no solamente la arquitectura, sino también los enigmas que esconde toda infraestructura inca, ¿no? En esta parte existen 3 portadas de doble jamba, ¿no? Como siempre, esa trilogía, ¿no? En otros lugares se encuentran 3 ventanas, como en el Templo del Sol de Machu Picchu, ¿no? Y en esta parte existen las 3 portadas principales en el complejo arqueológico de Vitcos, ¿no? Y también se puede observar que entre cada portada principal existen 3 puertas que da ingreso a los diferentes recintos, ¿no? Entonces, como ya les decía, cuando las tierras del Cusco caen en manos de los invasores, los incas deciden trasladarse con toda la esencia de lo que era la cultura inca, ¿no?
su consejo, quizás algunos curacas, los ajliahuasis, los yachayhuasis, y muy probablemente estos recintos mayores llegaron a formar parte de este lugar, ¿no? O parte de ese organigrama que manejaban los incas, ¿no? Como pueden ver, como muchos vestigios arqueológicos de los incas, ¿no? Se observa las hornacinas, ¿no? Y esa característica de la arquitectura inca, ¿no? De las puertas trapezoidales, ¿no? Entonces vamos a seguir recorriendo el lugar, ¿no? Y como también les decía, este lugar esconde la historia de los últimos incas de Vilcabamba, ¿no? Y esta es la otra portada de doble jamba, ¿no? Entonces todos estos recintos bueno, poseen la misma arquitectura, ¿no? Muy probablemente estaban rematadas en adobe, y esta parte pétrea es la que resistió el paso del tiempo, ¿no? Entonces vamos a seguir recorriendo, vamos a ingresar por la parte central de la portada, ¿no? Y recorrer la parte habitacional, creo yo, del complejo de Vitcos, ¿no? Entonces vamos a hacer el ingreso al sector de viviendas del complejo arqueológico de Vitcos, ¿no? Entonces esta es la infraestructura que podemos ver en este lugar, ¿no? Y desde esta parte alta tenemos esta vista de los ambientes principales de este complejo, ¿no? Como ya les indicaba, muy probablemente formaba parte de las principales instituciones que conformaba el estado de los incas, ¿no? Entonces por esta parte es una especie de una calzada que nos va a llevar al otro sector, ¿no? Y estamos ingresando a este sector que está en la parte trasera, si se puede decir, de los edificios principales del complejo arqueológico de Vitcos, ¿no? Entonces en esta parte también podemos ver un utensilio muy usado hasta la actualidad en los Andes, que son estos morteros o batanes donde se desmenuza el grano, ¿no? Principalmente maíz o cebada. Entonces vamos a estar recorriendo este lugar y como les decía, este lugar ha estado habitado por los últimos incas de Vilcabamba, ¿no? El primer inca fue Manco Inca, quien luego de perder algunas batallas, ¿no? Frente a los españoles, porque también hubo batallas en las que ganó, vio imposible de alguna manera recuperar el imperio y decide trasladarse a este lugar, ¿no? Con el propósito de intentar refundar la cultura de los incas, ¿no? Pero sin embargo fue asesinado alrededor del año de 1545 por un grupo de almagristas que habían buscado refugio en el Inca luego de haberse enfrentado con la gente de Pizarro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A la toma del Cusco, principalmente por los pizarristas, a los almagristas les mandan a Chile, ¿no? Creo yo con algunos engaños, pensando que iban a encontrar las mismas riquezas que había en el Cusco, ¿no? Entonces, al no encontrar eso en Chile,
estos patas regresan furiosos, ¿no? Y les hacen la guerra a los pizarristas, ¿no? Y en algún momento lograron vencerlos, incluso tenerlos de prisioneros, pero como los pizarristas eran de alguna manera más favorecidos por la corona española, logran finalmente vencer a los almagristas, ¿no? Entonces, cuando los almagristas se vieron vencidos, ¿no? Un grupo de 7 almagristas buscan refugio en el Inca, ¿no? Ofrecen de alguna manera ser sus súbditos. Como el Inca ya había formado alianzas entre su ejército y el ejército español en un inicio para enfrentarse a las tropas de Atahualpa, ¿no? De alguna manera confió en ellos, ¿no? Entonces también estaba al tanto del enfrentamiento que ya se estaba dando entre los mismos españoles, ¿no? Entonces decide dar refugio a estos 7 almagristas, ¿no? Que posteriormente son contactados por el gobernador del Cusco y les ofrecen el perdón, ¿no? De esa rebelión que habían cometido ellos, y les ofrecen riquezas a cambio de ¿qué? De matar al Inca, ¿no? Entonces Manco Inca fue asesinado dentro de estos recintos de Vitcos, ¿no? Dice que mientras jugaban a un juego que les llamaban el de ron, enfrente de uno de sus hijos que fue Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Los almagristas se lanzaron contra él y le apuñalaron, ¿no? Y luego de eso empezaron a fugarse, pues, ¿no? Pero finalmente fueron alcanzados por la tropa de los incas, y finalmente los 7 almagristas fueron asesinados, ¿no? En este lugar. Esa es la historia de Manco Inca, ¿no? Ya estamos terminando de recorrer este sector de habitaciones de Vitcos. Vamos a ingresar a esta última parte y luego nos estaremos dirigiendo al sector de los andenes y finalmente hacia el sector enigmático de Vitcos, ¿no? Entonces ya hemos estado por esta parte. Entonces, gente, como les digo, el lugar es bastante interesante por la historia que esconde, ¿no? Que es muy importante finalmente para todos los peruanos, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra salida por este sector, desde donde podemos observar la plaza o la cancha principal del complejo arqueológico de Vitcos, ¿no? Como pueden ver, son 8 habitaciones principales que muy probablemente estaban destinados estrictamente al uso del estado de los incas. Como pueden ver, el lugar esconde una hermosa geografía. Entonces estamos descendiendo por la parte oeste de los recintos principales del complejo arqueológico de Vitcos, ¿no? Entonces, después de Manco Inca, el que le sucede es Sayri Tupac, ¿no? Un inca que estuvo gobernando no directamente sobre la región de Vilcabamba, porque de alguna manera entabló algunas negociaciones con los españoles, ¿no? Entonces vamos a salir por la puerta principal hacia la cancha o la plaza principal de Vilcabamba. Como pueden ver, el lugar es hermoso, ¿no? Y le damos una última vista a las portadas, ¿no? Que dan ingreso a los recintos mayores de este hermoso complejo arqueológico. Y en esta parte también vemos algunas piedras ya trabajadas que muy probablemente
irían a formar parte de los recintos proyectados en este lugar, ¿no? A ver, vamos a entrar por este lugar, ¿no? Entonces, todas estas piedras probablemente formaban parte de los recintos de estos lugares, ¿no? Como pueden ver, no todos presentan un acabado fino, ¿no? Miren. Y en esta parte está este recinto único, miren, que da la espalda a la cancha principal de Vilcabamba. No, posiblemente este recinto era otro de los recintos importantes, miren. No, entonces creo yo que este lugar presentaba las puertas ya terminadas, ¿no? En esta parte podemos ver estas amplias rocas que formarían parte de la jamba, ¿no? Entonces desde este punto vamos a dar un último vistazo al sector más importante, si podemos decir, de Vitcos, ¿no? Entonces este sería creo que un recorrido bastante completo del sector que lo conocen como Rosaspata, ¿no? Finalmente el complejo arqueológico está distribuido en 3 partes, ¿no? Y ahora vamos a ir a la segunda parte, que sería los andenes, ¿no? Entonces, como les decía, el segundo inca fue Sayri-Tupac, ¿no? Que gobernó aproximadamente a partir del año de 1546 hasta, si no me equivoco, 1561, ¿no? Entonces, con este inca, de alguna manera, se llegó a algunos acuerdos, ¿no? Porque finalmente era un niño y el que estaba a cargo de las decisiones eran los tutores, ¿no? Porque a la muerte de Manco Inca, ¿no? No muere inmediatamente Manco Inca, ¿no? Agoniza un par de días y en esos días da algunas indicaciones, ¿no? Que finalmente seguro eran de que el niño tenía que estar a cargo de la gente de confianza del Inca, ¿no? Entonces este Inca entabla algunas negociaciones con los españoles, ¿no? Y una de ellas, por así decirlo, entre comillas, la más importante, era que este Inca había firmado, ¿no?, un documento en que cedía todo el reino de los incas al rey de España y a su descendencia, ¿no? Y a cambio de eso iba a recibir algunas tierras en el valle de Yucay, ¿no? En el Valle Sagrado de los Incas, una renta mensual, algunos sirvientes, ¿no? Y finalmente el Inca muere de una manera sospechosa, ¿no? Algunos creen que fue envenenado, otros creen que murió con alguna de las enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Y así terminó la vida de ese Inca, ¿no? Y incluso en su testamento ya había hecho de que la disposición que él había aceptado por parte de los españoles quería que se siga respetando, ¿no? Bueno, gente, desde este punto ya tenemos la vista al sector de andenerías del complejo arqueológico de Vitcos, ¿no? Entonces vamos a hacer el ingreso. Parece que no vamos a poder ingresar a este sector porque hace poco hemos estado en Guajirapucara, donde que también están haciendo restauraciones del complejo arqueológico y no dejan ingresar, pues, ¿no? Entonces estaba pensando contarles
la historia de Tito Cusi Yupanqui, que fue el tercer inca de Vilcabamba durante el recorrido de este sector de andenería, ¿no? Entonces, a ver, vamos a visitar esta parte baja, ¿no? Y aprovechar en contarles la historia de Tito Cusi Yupanqui. Entonces, gente, a la muerte de Sayri Tupac, ¿no? El que toma la batuta del imperio es Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Y este inca gobernó aproximadamente a partir del año de 1562 hasta 1570. Este tercer inca, ¿no? También entabla algunas conversaciones con los españoles, firma el Tratado de Acobamba, ¿no? Y luego también fue muerto misteriosamente, ¿no? Entonces, estos son los vestigios, ¿no? De la parte baja de las andenerías en el sector de andenes, ¿no? Que también seguramente van a ser restaurados, ¿no? Como la parte superior. Entonces muere misteriosamente a manos de algunos religiosos que habían ingresado ya a Vitcos, ¿no? Se cree que ha muerto con una pulmonía, dicen, pero para la gente de Tito Cusi Yupanqui habían sido envenenados por estos misioneros, ¿no? Y yo creo que esta segunda parte es mucho más verídica. A raíz de la muerte de este tercer inca, el que toma la batuta del imperio es Tupac Amaru I, ¿no? Quien fue el último inca del Perú. Bueno, gente, ya estamos en esta parte alta, si podemos decirlo, y ya estos son los andenes que han sido restaurados, ¿no? Como han podido ver, no es que hayan estado completamente en el suelo, ¿no? Abajo hemos visto que quizás algunos sectores mínimos se han caído, ¿no? Y entonces lo que está haciendo el Ministerio de Cultura es realizar trabajos de restauración, ¿no? Bueno, gente, ya estamos por llegar al sector de Yudajerumiyuj, que muy probablemente es el sector estrictamente ceremonial de este complejo arqueológico de Vitcos, ¿no? Entonces, aprovechando este pequeño tramo que nos falta, estaríamos hablando del último inca de Vilcabamba, quien fue también hijo de Manco Inca, y nos referimos a Tupac Amaru I, ¿no? Entonces, a la muerte de Tito Cusi Yupanqui, él empieza a dirigir, ¿no? el estado neo-inca de Vilcabamba. Ya prácticamente en sus dos últimos años del imperio de los incas, ¿no? Entonces él toma una posición bastante belicista, si podemos decir, respecto a las políticas que querían implementar los españoles en esta región, ¿no? Entonces él ya prácticamente se muestra agresivo, ¿no? Ante las incursiones que querían hacer los españoles, ¿no? Siempre en ese intento de tratar de imponer su religión, ¿no? Ese pretexto que finalmente usaron, ¿no? Para someter a los pueblos de América. En esta parte vemos este canal, ¿no? Que, como pueden ver, está hermosamente trabajado, y este agüita se está dirigiendo a los andenes
o a la zona agrícola de Vitcos, ¿no? Entonces estamos llegando a este sector, ¿no? A este primer sector donde podemos ver esta hermosa fuente, ¿no? Como en muchos lugares también es una insignia de las construcciones incas, ¿no? A veces dicen que las fuentes eran estrictamente ceremoniales, ¿no? Es una hipótesis, pero también he visto fuentes en medio de los caminos del Inca, ¿no? Como pueden ver en esta fuente, ¿no? Tiene un doble canal, si se puede decir, y de alguna manera tiene un sector subterráneo del canal que finalmente viene de esta parte superior, ¿no? Entonces, gente, como ya les decía, estamos ingresando al sector ceremonial del complejo arqueológico de Vitcos. Entonces vamos a hacer nuestro ingreso a este sector, ¿no? Entonces estos son también los vestigios que se observan que finalmente van a ser restaurados y ordenados de alguna manera para que se vea mejor, ¿no? Miren, aquí hay una base de una puerta de doble jamba, ¿no? Entonces yo creo que estos lugares estaban en plena construcción, ¿no? Entonces son las construcciones de los incas que realizaron, como ya les decía, en esta última etapa del imperio de los incas, ¿no? Que fue a partir de 1536 hasta 1570. Miren, en esta parte se observa esta hornacina bastante interesante. Muy probablemente este sector ha albergado el cuerpo momificado de Manco Inca, ¿no? Como ya les había indicado, en este sector fue donde fue asesinado por un grupo de almagristas, ¿no? Entonces en esta piedra también tenemos estos tallados, no se sabe exactamente con qué propósito, ¿no? Y uno de los grandes enigmas que esconde este sector es los tallados en esta roca, ¿no? No se sabe a ciencia cierta, ¿no?, qué propósitos tenían, ¿no? Algunos dicen que eran una especie de intihuatanas, donde los incas de alguna manera se ubicaban en las estaciones del año, ¿no?, que finalmente era muy importante para ellos, para principalmente iniciar los embrios de los alimentos, ¿no? Entonces, como pueden ver, en esta parte hay una serie de protuberancias, ¿no? No sé si habrán hecho algún estudio en cuanto al posicionamiento del sol en estos sectores, porque solamente los incas sabían qué propósitos tenían este tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces vamos a seguir revisando y vamos a llegar a este sector que creo yo es uno de los puntos más impresionantes de Vitcos, ¿no? Por el trabajo que realizaron en este sector, simplemente podemos decir que los incas eran grandes constructores, ¿no? Miren esta infraestructura, es impresionante. Entonces, como les digo, este sector parece que ha estado direccionado propiamente a la parte religiosa, ¿no? Y en esta parte superior vemos esta especie de hornacinas, ¿no?, que muy probablemente, si hacemos la suposición de que los incas hubieran estado mucho más tiempo acá, este sector tendría una infraestructura de acabados mucho más suntuosos de lo que se ve en este momento, ¿no?
Entonces se dice de que a la salida del Cusco, ¿no?, los incas no solamente se trasladan con la gente, ¿no?, con su gente, sino que vienen con algunas deidades, ¿no?, algunas momias que estaban en el Coricancha. Y el primer punto donde que llegaron fue Vitcos, ¿no? Entonces muy probablemente, ¿no?, este lugar fue de los primeros sitios donde que quizá depositaron las momias que trajeron del Cusco, ¿no? Creo yo que este sector es de los sectores más impresionantes que se puede ver en Vitcos. Simplemente es digno de admiración. Entonces, gente, estamos bordeando esta roca mayor y en esta parte tenemos estos otros tallados, ¿no? Como les digo, nadie sabe los propósitos que tenían estos lugares, ¿no? Solamente los incas sabían del por qué hacían este tipo de trabajos en estos lugares, ¿no? Ahora este sector más o menos tiene la apariencia de estar destinado muy probablemente al Templo del Sol, ¿no? Desde este lado que está para el norte tenemos esta vista de esta piedra que es conocida también como Ñusta Hispana, ¿no? En esa parte donde se observa una silueta blanca, ¿no?, encima de la roca, es una especie de un pequeño canal que baja de la parte superior. Algo de que sí era bastante importante y en todo complejo arqueológico importante se ve son los intihuatanas, ¿no? Entonces Vitcos, al formar parte de una de las urbanizaciones más importantes del estado neoinca de Vilcabamba, obviamente de que tenía que tener un sector religioso a la altura, si podemos decir, ¿no? Entonces quizás esta roca estaba destinada, ¿no?, a formar un templo del sol, ¿no?, que da más o menos la apariencia circular, ¿no?, como se ve en Patallacta, ¿no? El templo del sol está construido enteramente sobre una roca, o quizás por esa parte alta que tiene la roca hubiera terminado siendo tallada y en el lugar se hubiera encontrado un intihuatana, ¿no? Entonces no se sabe, ¿no? Son hipótesis que podemos plantear y quedan ahí, ¿no? Entonces creo que hemos hecho una revisión bastante completa del lugar, ¿no? Entonces por otra parte también invitarles, ¿no?, a que visiten estos lugares enigmáticos del Perú. Bueno, gente, finalmente hemos conocido los vestigios arqueológicos del complejo arqueológico de Vitcos. Como ya en un inicio les decía, este lugar no fue el único lugar donde estuvieron los últimos incas de Vilcabamba, ¿no?, sino que hay otra ciudadela mucho más importante que está más o menos ubicado en el valle de Patibamba, que sería la capital de este estado neoinca de Vilcabamba, ¿no?, que, como ya les he mencionado, curiosamente fue descubierto por un explorador español llamado Santiago del Valle. Entonces, sí, en otras palabras, me despido de ustedes y, como siempre, agradeciéndoles que me hayan acompañado en esta bonita aventura. Gracias.